Les damos la bienvenida a todos y simplemente pues decirles que en unos minutitos ya estaremos por iniciar. Les recordamos, estamos por iniciar claves para el desarrollo de la inteligencia espiritual en niños y en jóvenes. Y tenemos pues con nosotros a Isabel Gómez Villalba, que es la autora del libro Educar la inteligencia espiritual. Entonces, en unos minutitos les damos las gracias por irse conectando a tiempo. Les recordamos que por favor, pues recuerden a todos los demás profesores, este webinar es exclusivamente para todo el personal, todas las hermanas de las siervas de Jesús sacramentado, todo el personal. Entonces, pues es momento todavía de que les recuerden a los que hacen falta que se conecten. Adelante, pues esperemos unos minutitos. Gracias. Buenas tardes, hola Pati. Buenas tardes, Arena, ¿cómo estás? Muy bien, bendito sea Dios. Bueno, me da Con mucho gusto. Sí, igualmente, con mucha alegría de poder empezar este webinar que es tan especial, ¿verdad? Así es. También nosotros estamos muy contentas. Indudablemente que todos los maestros de nuestras escuelas SJS están entusiasmados por seguir aprendiendo con las editoriales del Vives. Qué bueno, Pati, pues qué regalo, pues a lo mejor si nos puedes compartir un poquito, pues no sé, de estos días que ven ustedes también como comunidad, ¿no? Como la riqueza también de poder ir formando a sus profesores en todas las áreas. Sí, Adriana, con mucho gusto. Mira, les quiero compartir que el principio 11 de nuestro modelo educativo dice que en las escuelas SJS educamos para ofrecer a los maestros un espacio de formación permanente y de trabajo profesional que fortalezca su vocación desde educador cristiano. Es por eso que con mucho gusto, cuando la editorial del Vives nos compartió el que podíamos tener estos cursos, pues aceptamos con mucha alegría. Y bueno, les damos la bienvenida en esta tarde a todos nuestros maestros, que sabemos que ya están conectados, a todas nuestras hermanas siervas de Jesús sacramentado, que con tanto entusiasmo apoyan en las escuelas, apoyan a sus maestros para la formación. Y bueno, también quiero darle la bienvenida a la maestra Isabel Gómez Villalba y a ti, maestra Adriana Ochoa. La familia SJS nos sentimos muy honradas de tenerlo entre nosotros, puesto que compartimos un mismo ideal, que es formar integralmente a los niños y jóvenes desde nuestra espiritualidad eucarística mariana. Valoramos el espacio de tiempo que nos brindan, sabiendo la gran diferencia de horario. No sé si saben que la maestra Isabel Gómez está con nosotros desde Madrid. Ella ahorita pues ya estuviera durmiendo y sin embargo está con nosotros con mucho cariño. Le ofrecemos nuestra oración, maestra Isabel Gómez, para que Dios la ilumine en su misión y recompense esa entrega generosa en bien de todos los docentes. Y como usted dice en su libro, educar la inteligencia espiritual, asumir el reto de cultivar la espiritualidad infantil y juvenil, nos exige un requisito previo: activar y desarrollar nuestra propia espiritualidad. Es por eso que en esta tarde le pedimos a Dios nos ilumine para fortalecer nuestra formación como evangelizadores desde nuestra espiritualidad. Y quiero invitar a todos a hacer esta hermosa oración que nos legó nuestro Padre Fundador desde el año 1909. La hizo para todos los maestros de nuestros colegios. Les invito a unirnos en este momento pidiéndole a Jesús, a María Santísima que nos acompañen, a nuestro Padre Fundador que interceda por nosotros para que esta tarde de reflexión sea en bien de nuestras comunidades educativas, de nuestras personas, de nuestros niños y de todas nuestras familias. Y vamos a proclamar cada quien en su lugar en donde se encuentra esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús sacramentado, luz de luz y maestro de toda verdad, dame tu espíritu para cumplir mi labor educativa. Haz que yo sea el instrumento para que los niños y jóvenes descubran tu amor y así con la alegría
y la libertad de los hijos de Dios, trabajemos unidos por mejorarnos y ayudar a nuestra sociedad en el camino que conduce al Padre y en la construcción de un mundo justo y pacífico, con un testimonio valeroso de auténticos miembros de tu iglesia. Haz que cada una de mis enseñanzas esté impregnada de amor y de verdad para formar a mis alumnos en las ciencias, en las artes, en el trabajo y en todo conocimiento, para conseguir su propio fin. Te lo pido por María Santísima de Guadalupe, Madre, misionera, maestra y reina de mi patria. Amén. Así sea. Todo por ti, Dios mío. Padre Silviano, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente bienvenidos a todos. Bienvenida maestra Isabel, maestra Adriana, y pues dejo el micrófono para ustedes en este momento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Patti, y muchas gracias también a todas las hermanitas queridas, ahora sí que a toda mi familia y a todos los profesores que hemos seguido ya, y esta es ya nuestra cuarta sesión del seminario Alégrate. Entonces hemos hecho un camino, un recorrido, hablando desde la cultura vocacional, por la cual estamos todos entendiendo que no hay un promotor vocacional, sino que todos promovemos la vocación de ser cristianos, la vocación de ser hijos de Dios. Hemos visto las herramientas para el acompañamiento espiritual, hemos visto la necesidad de hacer un proyecto de vida y hoy daremos un pasito muy importante. Patti, me gustaría presentarte quién es Isabel y el esfuerzo que hace Isabel en este momento, como dices, es de noche para ella y entonces, bueno, pues Isabel tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo. En este momento está combinando su labor docente y la labor como investigadora en el área de educación en la Universidad de San Jorge de Zaragoza. O sea que estás en Zaragoza, Isabel. ¡Wow! Ahí con la Virgen del Pilar. No, pues ya sabemos dónde está la clave. Entonces, bueno, como profesora de religión católica en educación secundaria, centrada en la innovación educativa, estudia y diseña experiencias pedagógicas tanto para la integración y desarrollo de la inteligencia espiritual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como en el estudio y la implementación de proyectos de aprendizaje-servicio. Isabel pertenece a la Red Española de Aprendizaje-Servicio y facilita formación, encuentros, jornadas y congresos educativos y pastorales. Ella es autora de publicaciones relacionadas con la educación de la inteligencia espiritual en el contexto escolar, con el patrimonio religioso, cultural y una oportunidad para educar. De hecho, uno de sus libros es este que lo van a ver aquí, que de hecho este libro se ha editado por Ediciones CAF, que es como junto con nosotros Edelvives, está CAF. Este libro pues está escrito por Isabel y bueno, de hecho lo pueden encontrar en la tienda digital, ¿eh? Aprovecho para decirles que sí lo tenemos en México y que si alguien lo quiere conseguir, pues ya veríamos para poderles dar unos pues buenos descuentos y que lo aprovechemos el libro al máximo. Eh, Isabel como formación académica es licenciada en Geografía e Historia. Después hizo una especialidad en Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. Tiene un certificado de aptitud pedagógica por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, declaración eclesiástica de idoneidad de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Y bueno, ya les quiero decir, ¿no? Tiene una experiencia muy vasta en el campo profesional y bueno, pues actualmente se desenvuelve como docente de religión católica para todos los que estamos aquí y que estamos a cargo de la materia. Bueno, pues tenemos a alguien que nos comprende bastante. Ella está a cargo de la educación en educación secundaria. Entonces, bueno, libros publicados, pues este que les comentaba ahora, este de Educar a Inteligencia, que es por parte de CAF, y tenemos otros más, Aprendizaje Servicio, eh,
Bueno, hay otros, ahorita nos lo dirá. Aprendizaje, servicio también, educar para el encuentro, que también fue publicado por CAF. Entonces, bueno, nada, Isabel, que es un gusto enorme tenerte y qué regalo, que nos puedas compartir desde tu vivencia, desde todo el proceso que llevas también haciendo camino en el campo educativo. Así es. Nuevamente renuevo el honor de tenerla entre nosotros porque vamos a aprender mucho en esta tarde. Bienvenida, maestra Isabel. Así es. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Es para mí, bueno, un privilegio el poder estar esta tarde, noche para mí, pero tarde para todos ustedes. Es un privilegio para mí y bueno, y solo me salen palabras de agradecimiento por dejarme la puerta abierta para poder entrar y compartir estas inquietudes y reflexiones que esta tarde pues van a salir adelante. De verdad, muchísimas gracias, hermana Patti, muchísimas gracias, Adriana, por esta presentación y sin más dilación, bueno, sobre todo también gracias a todos los maestros y las hermanas de Siervas de Jesús Sacramentado por estar después de una jornada de trabajo, pues estar aquí también esta tarde con esta formación permanente del profesorado. Voy a compartir mi Adelante. pantalla. Adelante, Isabel. Somos todo tuyos y adelante, ¿eh? Y decirles a todos los que nos escuchan que pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas, ¿sí? Tendremos un momento después de la exposición de Isabel donde podemos hacer preguntas y recuérdenlo pues desde en el chat. Ustedes ahí en su chat tienen acceso, ahí pueden ir preguntando. Perfecto. Adelante, Isabel. Gracias. Muchísimas gracias y comenzamos, bueno, no podíamos comenzar mejor que con la oración que hemos tenido y con la que estoy además también muy agradecida. Esta tarde vamos a desarrollar estas claves para desarrollar la inteligencia espiritual en niños y jóvenes. Estas claves que son las llaves que nos permiten, algunas pistas que nos permiten profundizar en este área, ¿no? Como objetivos de este rato que vamos a pasar conjuntamente, pues planteo como estos 5. Quizás son muy ambiciosos, pero bueno, creo que es necesario compartirlos, ¿no? Por una parte, el percibir las necesidades existentes en la sociedad actual con respecto al cultivo de la educación de la inteligencia espiritual. Y además de percibir estas necesidades, valorar el papel que juega la inteligencia espiritual dentro de este marco de las inteligencias múltiples como motor que activa y potencia las diferentes capacidades humanas. Por otra parte, también el descubrir y compartir esas acciones, procesos, herramientas para cultivar y desarrollar la inteligencia espiritual y, cómo no, sentirnos motivados a cultivar la propia espiritualidad. Nadie da lo que no tiene, la propia espiritualidad y la de los estudiantes en su día a día y disponer de herramientas, de claves adecuadas para poder realizarlo. Y por último, descubrir en el cultivo de la inteligencia espiritual un renovado camino que se nos abre para, primero, promover la corresponsabilidad de cada miembro de la comunidad educativa. Como muy bien se ha dicho ahora, hace un momento, todos somos promotores, todos somos esos motores, ¿no?, que animan la pastoral en nuestro centro, que animan la pastoral educativa, ¿no? También ayudar al alumnado a profundizar, trascender e integrar todos los saberes, facilitando esa síntesis entre fe-ciencia, fe-cultura, fe-compromiso social. Eso se adquiere en virtud de nuestra capacidad espiritual. También facilitar la experiencia de descubrirnos como don, vivirnos como unidad multidimensional y abrirnos al infinito en ese camino de 3 direcciones de la interioridad, de la exterioridad y ese camino de comunión con los demás. En realidad es posibilitar el desarrollo de la sensibilidad hacia el misterio, entendiéndolo como un elemento fundante. Pues bien, eh, estos son los objetivos, los contenidos los propongo como en 3 grandes líneas. El primero es atender la importancia
que tiene el cultivar la inteligencia espiritual en el ámbito educativo. Vamos a ver qué paradigmas, qué itinerarios, qué oportunidades se nos abren con el cultivo de la inteligencia espiritual. Y para ello, una pequeñita mención a la innovación educativa. Eh, Aquí cuando la formación es presencial también me gusta muchas veces eh, invitar a soñar, ¿no? Invitar a salir fuera en el espacio exterior. No es presencial, es telepresencial, pero igualmente. Vamos a partir en este viaje de salir, de mirar hacia un horizonte lejano, ¿no? Para hablar de innovación educativa. No sé, esta imagen pues puede sugerir pues muchas cosas, ¿no? Lejanía, silencio, calma, desarrollo, desarrollo científico-tecnológico. Realmente estamos en un mundo lleno de contrastes, porque somos capaces de poder buscar incluso agua en Marte. Aquí el planeta que vemos en realidad es un satélite de Saturno que se llama Encélado y que hace unos poquitos años, en el 2015, descubrieron rastros de agua en este satélite. Es decir, el ser humano es capaz de grandes cosas, de grandes desarrollos científicos, tecnológicos, pero como decía, estamos en un mundo lleno de contrastes, porque esto a su vez también convive con la miseria, con el hambre, con la guerra, con la violencia, personas que tienen que salir de sus hogares, personas también que tienen serios problemas de adicciones, y también en los últimos meses, ya 2 años, toda la problemática mundial con la pandemia y tan recientemente ahora mismo pues este conflicto armado también en Ucrania. Es decir, estamos en un mundo lleno de contrastes. Es un gran reto para los educadores el afrontar, ¿no? Esta situación. ¿Sabemos educar para un mundo en cambio? Me he permitido el incluir esta reflexión, ¿no? Sobre los rasgos del contexto. ¿Por qué es todavía más imprescindible el cultivo de la inteligencia espiritual? Y aquí en esta especie de heptágono he tratado de representar como 7 características como muy actuales, ¿no? El ser humano siempre se ha caracterizado por la incertidumbre. Ya decía San Agustín que la única cosa segura que teníamos era nuestra muerte, pero no sabíamos cuándo, ¿no? El ser humano se mueve en un camino de incertidumbre, pero en los últimos tiempos esa incertidumbre se ha incrementado todavía más. A través del cultivo de la inteligencia espiritual, ojalá podamos ofrecer ese centro de gravedad, esa serenidad, ¿no? De la que realmente necesitamos, ¿no? Ante esa incertidumbre. También estamos descubriendo nuestra vulnerabilidad. Lo descubrimos de manera muy radical con la pandemia y lo descubrimos también ahora con esta crisis mundial, ¿no? Eh, esta vulnerabilidad que ha hecho que las personas mayores estén más aisladas, esta vulnerabilidad que ha hecho que de alguna manera nos sintamos también pues, mucho más frágiles, ¿no? El cómo cuidar, el cómo fortalecer ese interior. No es un fortalecimiento de fachada, de maquillaje, sino que es un fortalecimiento profundo, ¿no? Y eso es lo que es una de las potencialidades de la inteligencia espiritual. También, si algo nos hemos dado cuenta, es cómo nuestras agendas muchas veces se han volatilizado las fechas que teníamos, cómo hemos tenido que cambiar muchas cosas que casi las dábamos por seguras y se ha convertido en una sociedad que ya no es líquida, sino que es incluso volátil. Entonces, tengamos esa apertura necesaria, esa flexibilidad, ¿no? Sentirnos enraizados, pero con esa flexibilidad, ¿no? También si algo se ha visto en los últimos 2 años y también en estos meses y en estos días últimos, la complejidad del entramado que hay en el mundo, ¿no? Esa complejidad
que realmente ya lo decía el Papa Francisco en Laudato Si y en Fratelli Tutti, ¿no? Cómo a situaciones complejas las soluciones tienen que ser desde una transformación del corazón, pero una transformación del corazón abierto al otro, una transformación que necesariamente tiene que ser colaborativa, necesariamente tiene que ser en comunidad. Y ahí tenemos mucho que decir, ¿no? También hemos descubierto la interdependencia, lo que ocurre en el otro lado del mundo nos está afectando. Vamos a hablar de fraternidad, de compromiso, y la inteligencia espiritual nos habilita y lo veremos un poquito más adelante, para esa conciencia relacional tan necesaria en la actualidad. Estamos viviendo tiempos hiperacelerados. Aportemos discernimiento, aportemos también la capacidad de priorizar. Y por último, también en esta sobreexcitación informativa en la que dejas de ver las noticias durante unas horas y el mundo parece que ha cambiado por completo. Pues encontrar ese espacio de paz, ese espacio en el que podamos también vivir las cosas desde la esencia, desde la profundidad. Y esa es un poquito como la radiografía que necesitaba de alguna manera compartir en estos tiempos que son difíciles, ¿no? Y que para los educadores y sobre todo para los educadores cristianos nos abre todo un campo de reflexión acerca de si sabemos educar para un mundo en cambio. Hay muchas metodologías activas para el siglo XXI. Hay muchas propuestas de innovación educativa, pero ¿realmente todas estas propuestas de innovación educativa están acompañadas de éxito educativo? La didáctica no es únicamente la técnica que el docente utiliza para desarrollar sus clases, sino también la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de unos contenidos, ¿no? Teniendo en cuenta esas condiciones culturales, sociales, políticas, de esas características cognitivas y ambientales de la figura de nuestros estudiantes. Por eso también me he permitido reflexionar, hacer una reflexión inicial, porque aquí no solamente traemos una serie de estrategias. Muchas veces nuestra cultura occidental parece que nos enamoramos del producto, pero olvidamos el proceso, olvidamos la raíz de muchas propuestas educativas. Y creo que es importante ahondar en la raíz de la propuesta educativa que hoy tratamos, ¿no? Y yo creo que ayuda ese pensamiento a nivel global, como hemos empezado, pero con una actuación local en el corazón de cada persona. Hace falta, como dice el Papa Francisco, una profunda conversión interior, ese movimiento hacia adentro, en ese movimiento y desde esa revolución desde abajo, desde lo profundo, abiertos al encuentro, en esa salida, en ese out, en ese hacia afuera. Es como la respiración vital de todo ser, ¿no? Que es esa inspiración y esa expiración. Es importante que cabemos hondo en las raíces de nuestra experiencia religiosa, ¿no? Es importante que ahondemos y veamos dónde están nuestros cimientos como educadores cristianos. Por eso esta invitación del Evangelio, cavar hondo y poner esos cimientos sobre roca. Educar la inteligencia espiritual y también educar la interioridad desde esa interioridad que se experimenta habitada, ¿no? Y por eso es importante profundizar y, al igual que hace este buzo, preguntarnos realmente cuál es nuestra perla. Empezábamos en el mundo exterior y ahora estamos aquí en esta profundidad del océano para ver cuál es nuestra perla. Y la perla preciosa que ofrecemos a la sociedad, nuestro valor añadido es el Evangelio y su concreción pedagógica espiritual.
aquello que nos caracteriza es nuestra identidad evangélica y evangelizadora, y por ello necesitamos un modelo que propicie una sostenibilidad de nuestra misión evangelizadora. Esa es nuestra perla y necesitamos eso, propuestas educativas que la materialicen. Y también ya no solamente eso, ¿no? Sino también nuestro propio carisma como siervas de Jesús sacramentado. Ese carisma que brille, ¿no? Esa es la idea. Y si seguimos con esta profundización más filosófica, ¿no? de esta propuesta educativa, nos damos cuenta, y aquí me pongo un poquito aristotélica, hablando de las 4 causas de la educación, porque conviene, como educadores cristianos, conviene profundizar en estas 4 causas de la educación. Miren, viendo este gráfico, vemos que por una parte está la causa eficiente o fuerza motriz que la conforman el alumnado, el profesorado, el contexto. Es como el motor de la educación. Por otro lado, tenemos también la causa material, es decir, los contenidos que propiamente se transmiten en el acto educativo. También tenemos la causa formal, es decir, el cómo transmitir los contenidos. Y por último, esta causa final, el para qué de la educación. Fíjense, no sé si se puede detectar bien, pero en este lado podemos ver como este brazo está mucho más musculado, es decir, hay una hipertrofia de estos apartados, de estas causas. Muchas veces cuando se habla de innovación educativa centramos la mirada en la causa material, en los contenidos, y centramos también la mirada en la causa formal, es decir, en el cómo transmitimos esos contenidos. Y muchas veces hay esta atrofia de fines. No, quizás nos falta reflexión en cómo entendemos que es la figura del estudiante, cómo entendemos que es la figura del docente, cómo entendemos que son los contextos donde desarrollamos la acción educativa. Y por otra parte, el para qué de la educación, cuál es la finalidad, el horizonte con mayúsculas, no un horizonte con minúsculas. Con razón dice el Papa Francisco, tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines. Con su permiso vamos a centrarnos un poquito en estas 2 causas, en la causa eficiente o fuerza motriz. Y para ello, permítanme también profundizar en la etimología, es decir, en el origen de la palabra aprender, que es la palabra, es la acción propiamente del estudiantado, del alumnado. Si atendemos a lo que significa en su etimología la palabra aprender, significa un atrapar el conocimiento, significa un agarrar ese conocimiento, es decir, es restablecer el primigenio papel del alumnado, entendiéndolo como agente que capta ese aprendizaje. ¿Qué es lo que nos corresponderá a nosotros como docentes? Pues ofrecer una orientación sobre qué camino seguir, es decir, diseñar esas situaciones de aprendizaje que nos permitan generar aquellos escenarios en los que el alumno capture, sea él quien atrape el aprendizaje y no nosotros quienes vertamos, ¿no? el contenido, los contenidos, ¿no? en la cabecita de nuestros estudiantes. Por eso también la etimología de la palabra enseñar nos da pistas de cuál es nuestro papel como educadores, que es ofrecer una orientación, un acompañamiento sobre qué camino seguir, pero siempre pensando que el protagonista es nuestro estudiante, son nuestros niños, niñas, jóvenes. Y por último, el contexto. Comprender el contexto como una agente educativa, como esas escuelas abiertas a las necesidades del entorno, una escuela en salida. Aprender sirve y servir enseña. Ya veremos al final de esta exposición algunas pistas sobre el aprendizaje, servicio y todo lo que puede aportar al cultivo de la inteligencia espiritual. Porque la inteligencia espiritual, ya adelanto, no es un cultivo autorreferenciado que acabe en nuestra interioridad, sino que acaba en una interioridad que se siente habitada y se siente abierta al encuentro con los demás. Esta propuesta que tratamos esta tarde
está en línea con esa misión evangélica y evangelizadora de nuestras escuelas. El modelo educativo, esa innovación educativa tiene que estar conectado con los modelos pedagógicos, con los modelos educativos que estamos implementando en las aulas. Y aquí vamos a abrir un poquito, siguiendo con este marco un poquito más filosófico, vamos a ver qué principios antropológicos hay en esta propuesta educativa de educar la inteligencia espiritual. Vamos a ver qué paradigmas. Y para ello, una actividad que propongo a mis alumnos, los más mayorcitos, que les hago esta reflexión. ¿Quién de ustedes ha tenido que rellenar una solicitud para nacer? ¿Quién ha tenido que especificar las coordenadas espaciotemporales en las que deseamos nacer? O que especifiquemos la categoría taxonómica en la que deseamos nacer. Si queremos nacer un gato, una ameba, un mejillón o un perrito. Ninguno de los que estamos aquí hemos nacido de esta manera. Somos don y no el resultado de una autogeneración. Y este gran principio, que muchas veces por obvio se nos olvida, es un gran principio a rescatar en este cultivo de la interioridad, en este cultivo de la inteligencia espiritual. Es un gran descubrimiento vital que muchas veces nuestros estudiantes olvidan y parece que olvidan este gran acontecer, ¿no? Como dice Francesc Torralba, somos don y estamos hechos para el don, y partimos de la tesis de que solo en ese movimiento de exteriorización radica la felicidad. Es libre la persona que puede donar lo que es en sus adentros, y es feliz la persona que da lo que es y observa que mejora el mundo. Estamos hablando de libertad, estamos hablando de felicidad y estamos hablando de ese movimiento vital de todo ser, esa necesaria interioridad, ese necesario cultivo y acompañamiento por parte de los docentes, ese acompañamiento para que nuestros chicos y chicas descubran esa interioridad, ¿no? Bien. Vamos al segundo principio, y es que somos una unidad multidimensional, dotados de un dentro y de un fuera, como una única realidad polifacética. Y somos capaces, además, de operaciones muy distintas en virtud de las distintas inteligencias que hay en nosotros, como podemos ver en la izquierda de nuestras pantallas. Muchas veces la educación integral se entiende como la educación de las inteligencias múltiples y dentro de ella la inteligencia espiritual. También entendemos como el cultivo de la integralidad, ¿no? de las personas, el atender a todas las dimensiones personales, la dimensión corporal, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual, lo profundo, es decir, ese sagrario del hombre, pero también esas formas de experiencia que tenemos. El ser humano no solamente es capaz de hacer a través de la ciencia y de la tecnología, también es capaz de pensar a través de la razón, de la experiencia filosófica, pero también es capaz de trascender, de ir más allá de esa realidad superficial, de esa realidad tangible. Y para eso le habilita la inteligencia espiritual. Y el tercer y último principio antropológico, por no ocupar todo el tiempo, ¿no? Con esto. Y es que no solo somos don, no solamente somos una unidad multidimensional, sino que estamos abiertos al infinito. Son tres direcciones en las que explorar: hacia el mundo exterior, hacia el mundo interior y también en ese camino compartido de futuro con los demás, formando comunidad. Son esas tres direcciones en las que explorar para descubrir esa realidad absoluta que late en su profundidad. De estos tres principios antropológicos de somos don, somos unidad multidimensional, estamos abiertos al infinito, se abren como tres grandes retos educativos, que es facilitar al alumnado la experiencia de ser consciente de su existencia y vivir conforme a la lógica que le ha dado su ser y su vida. Si somos unidad multidimensional, tendremos que ofrecer estrategias para que el alumno descubra, potencie y exprese y autodetermine todas sus dimensiones personales y todas sus capacidades. Y si estamos abiertos al infinito,
facilitemos al alumnado la experiencia de profundizar, de trascender y de integrar todos los saberes. Tengo que hacer un pequeñito paréntesis para también indicarles que quizás esta presentación que ahora estoy utilizando es muy densa, con mucho contenido, pero es una presentación que no solamente apoya gráficamente lo que puedo estar diciendo, sino que es un material que, si ustedes lo quieren, yo se lo envío a Adriana para que todos aquellos que lo puedan tener y lo quieran revisar después con más calma y leerlo pues con más tranquilidad, pues es todo suyo. Quería hacer esta aclaración porque quizás ven como demasiado contenido. Bien, estos principios antropológicos, decíamos, están abriéndonos estos grandes retos pedagógicos, ¿no? Con toda seguridad habrán visto en otras ocasiones esta especie de metáfora que compara los espacios del templo, concretamente aquí estamos viendo los espacios del templo judío, pero podía ser templos de cualquier otra expresión y tradición religiosa, pero nos sirve para comparar de alguna manera esos espacios del templo con las dimensiones personales. El ser humano, al igual que un gran edificio, una catedral, al igual que un templo religioso, tiene ese atrio, esa puerta de entrada. Nuestra dimensión corporal hace las veces de esa entrada, ¿no? De esa dimensión física tangible. La zona del Jekal, es decir, esa zona de nuestra persona que ya ahí vemos la dimensión social, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual, es decir, son niveles de profundidad, ¿no? Para encontrar también en lo profundo de esa dimensión espiritual, encontrar ese misterio, esa donación, esa semilla de divinidad. Nosotros los educadores tenemos esa doble misión. Educar en latín tiene dos términos. Por una parte, educare, que es guiar, acompañar a la figura del estudiante, a la persona del estudiante, para que descubra y potencie sus dimensiones y que nosotros llegamos al umbral, a esa interioridad que el alumno puede descubrir. Nosotros lo que haremos será acompañar, ¿no? Que al menos nosotros no seamos un obstáculo en su descubrimiento, ¿no? Una interioridad que nosotros experimentamos como habitada. Y también esa otra función de la educación que es el educere, es decir, hacer sacar, hacer salir lo mejor de cada persona. Esa es nuestra misión, acompañar al estudiante y hacer sacar de dentro, de su interioridad, lo mejor que lleve. Por eso es un reconcentrarse para irradiar. El alumno así se convierte en un auténtico protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es el que explora sus dimensiones. Hacia adentro, reconociéndolas, potenciándolas, pero también hacia afuera, donando lo que es. Y el profesor que se convierte así en un auténtico orientador y facilitador de estas experiencias de aprendizaje. Por eso tenemos como estos grandes itinerarios de la educación de la inteligencia espiritual, que es esta interioridad, receptividad, y esta exterioridad, donación. Son dos itinerarios que podemos educar, que deberíamos educar, porque ello persigue la finalidad, como ahora veremos, la finalidad de nuestra labor educativa, que es educar personas para transformar el mundo. Aquí simplemente una cosita sobre la interioridad, ¿no? Es este ámbito íntimo, delicado y esencial de la persona donde nos encontramos con lo que somos. Hablar de interioridad es hablar de profundidad. La interioridad, como veremos un poquito más adelante, está muy relacionada con el cultivo de la inteligencia espiritual. Porque el cultivo de la inteligencia espiritual es ayudar a conectar a las personas consigo mismo, ¿no? Ayudar a conectar consigo mismo, a crecer en el conocimiento y profundidad personal para descubrir
esos recursos interiores y la potencialidad de cada persona. Y desde esa profundidad personal, detectar aquellas claves que permiten conectar con lo que los otros son y con lo que la realidad es. Y de esta manera se genera una renovada conciencia relacional que consiste en sentirse parte de una gran unidad con los demás, ¿no? De esta conciencia relacional, de sentirse parte de un todo orgánico, brota un renovado compromiso social y ecológico que hace posible el desarrollo integral humano. Es decir, estamos contribuyendo a esa conversión ecológica, estamos caminando hacia esa conversión de corazón abierta a los demás, ¿no? Si seguimos nuestro análisis, ¿no? ¿Cuál es la finalidad última de la educación? Si ya hemos visto, hemos entendido un poquito esta doble direccionalidad, ¿cuál es la finalidad última? Podríamos decir que el fin del arte de educar es el alcance de un determinado bien, un bien para la persona y para la sociedad. La acción educativa tiene esa finalidad inscrita, ¿no? Y su polo último de referencia es el bien de la persona. Si es bueno para la persona, es bueno para la sociedad. Si es bueno para la sociedad, también lo es para la persona. La finalidad de la educación, como hemos dicho hace un momentito, se trata de formar personas competentes, capaces de transformar el mundo. ¿Qué falta hace? Como dice Adela Cortina, no se construye una sociedad más justa con ciudadanos mediocres. Y como dice Howard Gardner, una mala persona no llega a ser nunca un buen profesional. Por eso nos hemos detenido un poquito en este apartado que siempre está un poquito más deteriorado en las propuestas formativas o en numerosas propuestas, ¿no? La gran oportunidad de la inteligencia espiritual. La gran oportunidad de la inteligencia espiritual es que constituye un renovado camino para comprender la experiencia religiosa. También si cuidamos la inteligencia espiritual, estaremos educando personas para que sean capaces de transformar el mundo. Y también la gran oportunidad de educar la inteligencia espiritual es que el educador no es un mero transmisor de conocimientos, sino que se convierte en un auténtico agente de transformación personal y social. Ese es el gran reto, ¿no? Y esos son los paradigmas, la experiencia espiritual como elemento nuclear. La experiencia espiritual tiene ese carácter dinámico hacia adentro y hacia afuera y esa gran oportunidad que acabamos de ver. Y todo ello desde esos valores evangélicos, ¿no? Bien, después de detectar esa importancia de atender la inteligencia espiritual, también detectar esas claves pedagógicas para diseñar situaciones de aprendizaje espiritual en el aula. Y para ello caer en la cuenta de 3 principios básicos, ¿no? O 4. El primero sería el experimentar nosotros primero. Si luego vamos a hablar de la importancia de la experiencia del silencio, de ese silencio contemplativo, claro, primero tendremos que haber experimentado nosotros para luego facilitar esa experiencia a nuestros niños y jóvenes. Y todo ello desde este trípode tan importante como es el primero, la pedagogía del maestro, es decir, esa pedagogía que tiene Jesús de sencillez de recursos. Jesús no ha escrito grandes tratados de teología. Jesús enseñaba de manera sencilla. Era grande y es grande su mensaje y es grande lo que representa, es el rostro visible de un Dios invisible y, y tiene ese arte de expresarlo, de enseñarnos desde esa pedagogía del maestro con esa sencillez de recursos. También la repetición de procesos. Muchas veces, bueno, pues hablaremos de algunos procesos, pues lo importante es cómo se convierten no en un gran aguacero que pasa de golpe y rápido, sino en esa lluvia fina, en ese riego por goteo, ¿no? De repetición muchas veces de pequeños procesos, de experiencias silentes que podemos implementar en el aula.
Y luego este gran principio que también nos decía Jesús, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí. Efectivamente, aprender de la espiritualidad infantil. El docente, el maestro que, que se pone al nivel del niño, que no va de gran erudito, de gran intelectual, de gran experto en interioridad o de gran experto en inteligencia espiritual. Es aquel docente que se abre y que deja que el niño le enseñe. La espiritualidad infantil es muy activa. Además, la espiritualidad infantil es muy directa, es muy pura, no está conceptualizada racionalmente, es cierto, pero no por eso es menos espiritualidad. Quizás nuestra espiritualidad ha ido perdiendo frescura con el paso de los años, ¿no? Entonces, bueno, dejemos nuestro corazón abierto a aprender de la espiritualidad infantil, porque además los niños, cuando descubren que nosotros los entendemos como un interlocutor válido, se abren y crecen, porque tienen algo importante que transmitirnos ellos también. La propuesta educativa que traemos esta tarde une dos orillas, une la orilla del mundo educativo y la orilla del mundo científico, de la neurociencia, de las inteligencias múltiples, de la psicología positiva. Todo ello abre un nuevo paradigma educativo, una nueva forma de entender al ser humano que parte de ese reconocimiento de la inteligencia espiritual. Muy brevemente, un repaso muy rápido acerca del concepto inteligencia, la evolución que ha tenido en las últimas décadas, ¿no? Ya desde bien inicio del siglo XX. La inteligencia hacía referencia a una capacidad lógico-matemática y verbal, y se tenía una visión unidimensional de la conciencia. Hubo luego un avance en torno a 1967 con Howard Gardner y su proyecto Cero, en la que dio paso a esta primera publicación de 1983, cuando Howard Gardner comenzó a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples. Esto abrió el camino para futuras investigaciones, como bien sabemos, con Daniel Goleman, con la inteligencia emocional. A comienzos de este siglo estamos viviendo este tercer momento en el que hay un debate sobre el reconocimiento de esta nueva capacidad que es la inteligencia espiritual. Estamos asistiendo en estas dos últimas décadas a una nueva forma de comprender al ser humano, a la emergencia de este nuevo paradigma, ¿no? Es una cuestión intelectualmente viva, en el ámbito universitario. A veces parece que cuesta que aterrice en el plano educativo, en el plano de la escuela. Como decíamos, se pensaba que la inteligencia a principios del siglo XX era una facultad general, única, global, genética o innata y que era inmutable. Era posible definirla y cuantificarla. Pero lo que decíamos con Howard Gardner se comprende ya más como un conjunto de habilidades, de talentos, de capacidades mentales a las que llama inteligencias. ¿Cuáles son las dos ventajas importantes para nosotros como educadores? Pues la primera ventaja es considerarnos como seres polifacéticos y con una variedad de inteligencias, y luego definir la inteligencia como una capacidad la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Es decir, tenemos margen de acción con las personas. Aquí traigo el ejemplo de Rafa Nadal, muy querido tenista en España, que bueno, pues llega a ser número uno en el tenis mundial, está en puestos siempre muy elevados, ¿no? Sin duda, Rafa Nadal tiene una genética envidiable, pero si no hubiera sido por el ambiente, por las experiencias y por la educación, no hubiera llegado a ser número uno en el tenis mundial. Es decir, tenemos con nuestros chicos y chicas, con nuestros jóvenes, tenemos un margen amplio de acción, y la inteligencia espiritual habilita, capacita, abre esa espaciosidad, si se permite la expresión, abre ese espacio en el interior de las personas, ¿no?
Ya saben, hay 8 formas de inteligencias, como indica Howard Gardner, todas ellas interdependientes y no autosuficientes, ¿no? Y aquí simplemente las conocemos, simplemente una imagen que nos las recuerde, pero como ya las conocemos, pasamos rápido para centrar en ese debate del siglo XXI, ¿no? En esa identificación de la capacidad espiritual, de la capacidad existencial o de la capacidad trascendente. Son distintas formas de nombrar a esta forma de inteligencia y ello es una gran noticia para los educadores y sobre todo para los educadores cristianos, porque estamos asistiendo a ese nacimiento de una nueva forma de comprender al ser humano. Y aquí simplemente les dejo una bibliografía, esa bibliografía inicial, muy de comienzos del siglo XXI, digamos que es como la bibliografía fuente de la que luego otras publicaciones actuales han bebido, ¿no? Entonces aquí simplemente para que vean un poquito el origen, las fuentes de donde los demás estamos bebiendo. Ya ven que es una cuestión intelectualmente viva en el campo de la investigación educativa que merece la pena sondear. Por hacer un poquito también de historia, bueno, pues en España son famosas estas 2 publicaciones de Francesc Torralba sobre la inteligencia espiritual. Previamente, Escuelas Católicas de Madrid también habló más que de la inteligencia espiritual, de la capacidad, de la competencia espiritual. Y luego, bueno, este librito que humildemente y con muchísimo pudor me atrevo a poner en esta diapositiva, pero sin más, ¿no? Queriendo decir que este libro bebe de estas fuentes de Francesc Torralba. Tenemos 2 grandes paradigmas para comprender el mundo de las inteligencias y de la inteligencia espiritual. Hay estudiosos que hacen como un espejo, es decir, tenemos las inteligencias y desglosan de estas inteligencias competencias, ¿no? Así muchas veces hay programas educativos que desglosan estas inteligencias, cada inteligencia en una competencia. Por lo tanto, con el mismo razonamiento podríamos pensar que la inteligencia espiritual también se puede desarrollar como en una competencia espiritual. Pero no todos los estudiosos del tema ven este paradigma claro, sino que, por ejemplo, Francesc Torralba dice que lo espiritual no puede segmentarse como si fuera una competencia, una parte o un área del saber humano y del ser humano. En este sentido, dice Torralba, no me parece apropiada la expresión competencia espiritual. Si hablamos en vez de ámbito espiritual, si en vez de hablar de inteligencia espiritual, hablamos de competencia espiritual, Francesc Torralba afirma que estamos matando un poquito la esencia de lo que es la inteligencia espiritual. Por ello, él considera que es más acertado hablar de una inteligencia espiritual que está en el centro de la persona. Es algo que está en el núcleo. Es una experiencia nuclear del ser humano. Está en el núcleo y articula y vertebra el resto de formas de inteligencia. Porque mi inteligencia espiritual, cuando se concreta en una experiencia religiosa, no es una experiencia más, sino que es la que articula y vertebra toda mi vida. Por eso este nuevo paradigma educativo de las inteligencias múltiples, insistimos en que la educación debe promover la formación integral de todas las dimensiones y potencialidades. Pero, ¿cuáles? Es decir, ¿qué dimensiones estamos reconociendo en el ser humano? Y muchas veces muchos programas educativos no hablan de esta capacidad espiritual del ser humano. Parece que la apartan, la dejan a la orilla del camino. Y esto es porque muchas veces cuando educamos la inteligencia espiritual estamos bajo sospecha, y más si eres profesor de religión, como nos ocurre, creo, a muchos de los que están escuchando pacientemente. Muchísimas gracias por la escucha.
pero eso también como propia experiencia, ¿no? Parece que somos sospechosos de utilizar el desarrollo de lo espiritual pues como un sistema de adoctrinamiento y nada más lejos de la realidad. Pero el término espiritual en numerosas ocasiones es un término que entendemos que está dañado por utilizarlo en contextos que a lo mejor, no sé, pues le han perjudicado. Por eso muchos estudiosos hablan de una inteligencia espiritual, pero también de una inteligencia existencial, trascendente, profunda, esencial. Son muchas formas de denominar a esta inteligencia. Para comprenderla, hacemos también una etimología de la palabra inteligencia y resulta que la inteligencia es un intus legere, es decir, un saber escoger entre distintas opciones y un saber leer entre los distintos planos de la realidad. Estimular las diferentes inteligencias de niños y jóvenes supone potenciar su felicidad presente y futura. El término felicidad está siempre asociado al de inteligencia, porque es la capacidad para comprender y resolver problemas, además de elegir la mejor entre las opciones. Una persona feliz no es la que no tiene problemas. No existen personas que no tengan problemas. Siempre nos enfrentamos a situaciones complicadas en la vida, pero también tenemos esa capacidad, si la desarrollamos, si la cultivamos, tenemos esa capacidad de dar respuesta, ¿no?, a esa complejidad de la vida. Es feliz la persona que sabe resolver esos problemas, también los problemas existenciales y profundos, sobre todo. Y aquí desde la psicología positiva nos hacen esta pregunta: ¿dónde anclamos nuestra felicidad? ¿En la cresta de la ola, en la superficialidad, en una vida placentera centrada en lo aparente, en lo tangible, en esas emociones positivas? ¿O en una vida comprometida, en ese flujo de consciencia? ¿O más todavía, en esa vida significativa en la que encontramos el sentido de la vida y el desarrollo de objetivos que van más allá de uno mismo? ¿Dónde anclamos nuestra felicidad? ¿En la apariencia y superficialidad o en la esencia y profundidad? La inteligencia espiritual nos capacita para hacer lo que hace esta ranita, ¿no? Lo que hace la ranita es subir a la superficialidad, pero también descender a la esencia, a la profundidad. Es necesario este viaje. La inteligencia espiritual nos abre a la cuestión del sentido, nos permite tomar distancia e identificar esos puntos débiles y esas fortalezas de nuestra vida, porque eso es fundamental para diseñar inteligentemente un proyecto de vida feliz. Y todo ello se consigue cultivando conjuntamente todas las inteligencias, incluida la inteligencia espiritual. Aquí en esta definición, la inteligencia espiritual faculta para tener aspiraciones profundas e íntimas, para anhelar una visión de la vida y de la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia. Es decir, es son estos tres verbos tan importantes en un educador: el profundizar, no quedarnos en la epidermis del conocimiento, profundizar; el trascender, es decir, no quedarnos solo con las cosas concretas, sino que estas son auténticas entradas holográficas a una realidad trascendente; pero también integrar todos los saberes, ¿no? Son tres acciones que nos permite la inteligencia espiritual. Como veíamos anteriormente, el ser humano no solamente es capaz de hacer, es también capaz de pensar, pero es capaz también de esa experiencia espiritual o trascendente que le ayuda a trascender y a preguntarse y cuestionarse por el misterio, por Dios, por esa fuente de la vida que es responsable de todo lo que vivimos, ¿no? La espiritualidad entendida así es conexión, trascendencia, consciencia, es mirar con los ojos del corazón. En nuestro caso, educar desde una interioridad habitada, porque creemos que existe una dimensión que trasciende la realidad, más allá de lo puramente tangible, inabarcable por las ciencias empíricas, y que lejos de contradecirlas, las está completando. Esa es la idea. Nos encontramos muchas dificultades porque en numerosas ocasiones lo espiritual se entiende como algo estrictamente privado y se separa de la vida pública, como si no nos tocase educarlo.
Y es un error, porque la vida espiritual está en potencia en todo ser humano y requiere un cultivo y una educación para que se articule y desarrolle en plenitud. Se da por supuesto que la educación de lo espiritual solo tiene sentido dentro de los centros educativos de corte confesional, y parece que en los centros aconfesionales o públicos no corresponde estimular esta potencia. Y esta asociación es demasiado simple y perjudicial porque parte de dos errores de fondo. Y si queremos comprometernos con el cultivo de la inteligencia espiritual, es necesario comprender estos errores de fondo para superarlos. El primer error es considerar lo espiritual como una dimensión añadida, nada más lejos de la realidad, puesto que la espiritualidad abarca todo lo humano, desde mi vida interior y profunda, pensamientos, creencias, deseos, hasta mi vida exterior, ¿no? Mis acciones, mis obras, mi estilo de vida, hasta mi forma de divertirme. Y luego el segundo gran error es comprender lo espiritual como patrimonio exclusivo de la religiosidad. Y aquí es importante, y más como educadores cristianos, ver la relación que existe entre inteligencia espiritual y conciencia religiosa. La inteligencia espiritual es una capacidad universal que tiene el ser humano y la conciencia religiosa es un don. ¿Qué papel nos toca a nosotros como docentes? Pues al menos no ser un obstáculo en el natural camino de las personas a la hora de descubrir a Dios o de ser descubiertos por Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, ante la invitación divina de seguirle, que nosotros facilitemos al alumno esa sensibilidad hacia el misterio. Esa es la idea, despertar la sensibilidad hacia el misterio. La respuesta que posteriormente dé el alumno, que dé la persona, es un misterio y es además gracia, ¿no? Pero era necesario ver esta relación. Solo porque el ser humano tiene esta forma de inteligencia puede vivir la experiencia religiosa. La creencia religiosa es una manifestación, un desarrollo de la inteligencia espiritual. Y fíjense qué importante es la labor que hacemos desde nuestros colegios, porque la espiritualidad se canaliza a través de los esquemas religiosos existentes en el contexto social y cultural al que pertenece el niño. Por lo tanto, las religiones y en concreto la religión católica ofrecen un lenguaje para explorar, abrir y gestionar la búsqueda humana de la plenitud. Es decir, ofrecemos caminos para canalizar el manantial de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es ese manantial. Religiosidad y espiritualidad no son lo mismo. Digamos que la religión es la forma, nuestra experiencia religiosa es la forma que tenemos de concretar nuestro manantial espiritual, nuestra capacidad espiritual. Los niños son receptores de los valores y creencias de su entorno, pero no están determinados por ellos. Entonces, nosotros educamos desde nuestras convicciones, desde nuestra interioridad habitada. Ello no quiere decir que estemos adoctrinando, sino que estamos educando en libertad, porque vamos configurando nuestro propio contexto credencial, siempre provisional y dinámico, y la inteligencia espiritual nos capacita para tomar distancia de las creencias, analizarlas y valorarlas. Entonces, la inteligencia, lejos de ser un sistema de adoctrinamiento, es una fuente de libertad, porque predispone además a nuestros alumnos para identificar los valores comunes, porque los descubre en su interioridad y hacen conectar con los demás, ¿no? Y todo esto es importante para el buen desarrollo social, comprender al otro desde su trasfondo simbólico y espiritual, ver esa unión espiritual de las personas, esa fraternidad universal. La inteligencia espiritual es una fuente de libertad intelectual y de conciencia crítica. Me ayudó desde el principio este esquema de Farran, en el que veíamos cómo lo espiritual lo pone en este círculo exterior, es de carácter universal. Todas las personas tenemos esta potencia para desarrollar. La religiosidad, la experiencia religiosa es ya una forma de concretar lo que es la espiritualidad. La confesionalidad va también concretando
y yo me atrevo a poner aquí también nuestro propio carisma, ese carisma que brilla. La propuesta es que desde todas las áreas y materias curriculares, hacer una acción coordinada en la que se desarrolle la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no solo corresponde al responsable de pastoral o no solo corresponde al profesor de educación religiosa, sino que debería ser una acción coordinada, porque en tanto que común y transversal, la educación de la inteligencia espiritual debería estar presente en todas las áreas y materias del currículo, porque caemos el grave riesgo de asociar lo espiritual con un apartado de la vida. Y lo espiritual se predica del ser, está en la interioridad del ser y está articulando el resto de capacidades. Hay muchos niveles de aplicación. Está el nivel del aula, el nivel también de departamento o equipo docente, está también a nivel de centro, está también a nivel de comunidad educativa, contando con las familias. Lo que importa es que todo sea una acción coordinada, educar la espiritualidad en lo cotidiano, en lo sencillo, en pequeñas dinámicas que podemos implementar en el aula, cada uno desde su área, ¿no? Porque nuestra tarea como educadores, cada cual desde su perspectiva, consiste realmente en reconstruir un entorno cultural para que la inteligencia espiritual de los niños pueda crecer y ser reconocida, desde la diversidad, desde la variedad de todas las áreas curriculares que están actuando en el centro educativo. Bien, y abordamos el tercer aspecto, que es el diseño de una intervención educativa. Vamos a ver estos niveles de concreción de la inteligencia espiritual. Claro, si nos comprometemos con el cultivo de la capacidad espiritual, vamos primero a entender en qué consiste, vamos a definir esta capacidad. Ya lo hemos dicho anteriormente, pero aquí queda bien reflejado. La inteligencia espiritual nos faculta para tener aspiraciones profundas e íntimas, para anhelar una visión de la vida y de la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia. O sea, partamos de esta capacidad. Habíamos visto hace unos minutos en qué consistía la interioridad. Vemos que la interioridad es un ámbito donde nos encontramos con lo que somos, es esa profundidad y está relacionada también con la inteligencia espiritual, porque es una capacidad que nos faculta para tener esas aspiraciones profundas. Bien, si seguimos en estos niveles a la aplicabilidad, es decir, el para qué sirve. ¿Para qué sirve la inteligencia espiritual? Pues la inteligencia espiritual vemos aquí que nos habilita para toda una serie de actividades que aquí he sintetizado en 12 apartaditos para que los viéramos en un solo golpe de vista, pero que vamos a desarrollar a continuación. En un primer lugar, nos habilita para tomar distancia de la realidad, para darnos cuenta de que existimos pudiendo no haber existido. Lo que decíamos muy al principio, descubrir que somos don y no el resultado de una autogeneración. Vivamos con esta premisa, ¿no? Vivamos en sintonía, conocerse a sí mismo. También al tomar distancia, también tomamos distancia de nosotros mismos y nos damos cuenta de que no solo soy, no solo vivo, sino que sé de mi ser y sé de mi vida. Nos constituimos también en un objeto de conocimiento. El saber de sí mismo es una apertura hacia adentro. Pero también tenemos esa apertura hacia afuera, ese trascendimiento. La autotrascendencia es el motor de la vida humana, es el impulso que nos mueve a ir más allá, a profundizar en lo íntimo de la realidad, donde está esa presencia sagrada, donde está el misterio con mayúscula. Y ahí tener la capacidad de conmovernos frente al misterio de las cosas y desarrollar ese pensar meditativo.
Solo quien contempla la realidad con ojos amorosos descubre en ella esa sorpresa, ¿no? Y esos interrogantes. Y lo que decíamos hace un momento, el despertar la sensibilidad hacia el misterio. Tomar conciencia cósmica o relacional, que consiste en sentirnos parte de un todo orgánico, de esa fraternidad universal. Y eso no es algo superficial, sino que la auténtica fraternidad se vive desde la profundidad. Con ello también conseguimos sintetizar una visión global de la existencia y orientarnos en ella. La inteligencia espiritual opera en este sentido sobre otras modalidades de inteligencia y lo que hace es integrar, dar sentido a los saberes. ¿Cómo no? Entramos en el terreno ético. Valorar éticamente nuestras acciones es una capacidad que podemos desarrollar en virtud de nuestra inteligencia espiritual. El establecer esa escala, esa jerarquía de valores que es imprescindible, fundamental en la vida de las personas. Vivir la experiencia estética, es decir, deleitarnos con la belleza de la realidad, captar lo sublime en lo cotidiano, en lo pequeñito, en lo sensible, ¿no? Comunicar también nuestros más hondos pensamientos y sentimientos. Cuánta frustración vemos mal canalizada, cuántas dificultades para expresar nuestras inquietudes, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pues la inteligencia espiritual nos habilita también para ello. Nos habilita también para ser receptivos a la vocación, a esa llamada interior. Como no, nos habilita también para plantearnos ideales de vida. Esos ideales de vida son esa expresión concreta de lo que uno desea llegar a ser. Y por último, y no menos importante, también esta inteligencia espiritual nos capacita para desembocar en esta experiencia de vínculo, vincularse, religarse a un ser que reconoce como distinto de sí y con el que podemos establecer una forma de comunicación. Estas son las capacidades, ¿no? La aplicabilidad, el para qué sirve la inteligencia espiritual. Pero vamos a los procesos, es decir, qué procesos nos ayudan a estimular la inteligencia espiritual. Y en este sentido también, en este golpe de pantalla, dejo los 10 los 10 procesos que, al igual que también las 12 aplicaciones, por decirlo de alguna manera, las 12 propiedades para las que nos capacita la inteligencia espiritual, es el resultado de la lectura bueno, pues de lo que los estudiosos del tema están diciendo, ¿no?, en sus investigaciones. ¿Qué dicen los estudiosos de la inteligencia espiritual? Pues que, y ahora pasamos a desglosar cada uno de ellos, el primer paso para cultivar la inteligencia espiritual es detenerse para indagar el sentido que tiene la vida. La soledad impuesta es muy dura, pero el ser humano necesita una soledad buscada como fuente de desarrollo de la vida espiritual. Un detenerse, ese activismo para profundizar. Por ello es importante la experiencia del silencio. Y en este carisma de las siervas de Jesús sacramentado es muy importante, ¿no?, experimentar el silencio como ámbito especialmente idóneo para la irrupción de preguntas trascendentales. Ello nos ayuda a practicar la contemplación, esa contemplación silenciosa y amorosa para captar el latido de la realidad exterior. También como proceso puede estar el descubrir en las obras de arte su esencia espiritual, porque nos ayuda a experimentar la belleza y a desarrollar ese sentido de comunión con el todo. O en clase, en el aula, con los alumnos, fomentar la capacidad de preguntarse por esa realidad exterior, pero también por esa realidad interior. Y muy relacionada con esta capacidad está la capacidad del diálogo, ese aprendizaje dialógico que se produce para aprender a modificar los comportamientos, a enriquecer las opiniones. Hay dos palabras clave aquí: escuchar y acoger.
¿Cómo no? Practicar incluso el ejercicio físico, tanto para fortalecer el cuerpo, porque no somos dimensiones inconexas, sino que estamos conectados. No tenemos cuerpo, somos cuerpo. Entonces, el ejercicio físico, el cuidado de nuestro cuerpo es muy importante, es una fuente de experiencia ética y activa de valores nobles, ¿no? Experimentar la fragilidad humana suscita también la pregunta por el sentido, activa la inteligencia espiritual. No somos dioses, somos humanos, maravillosamente humanos y también frágiles por ello. No somos todopoderosos. Experimentar esa fragilidad con nuestros estudiantes es importante para esa apertura. Practicar la meditación de textos sagrados para integrarlos y asumirlos en el propio ser. En nuestras clases de religión esto pues lo tenemos como algo muy natural, ¿no? Y por último, cultivar la solidaridad como experiencia espiritual de profunda unión con el ser del otro. Es decir, es una inteligencia que no es autorreferenciada, sino que se abre al encuentro con los demás y que cultivar la solidaridad también nos está educando en nuestra inteligencia espiritual. Les dejo aquí un esquema que nos está siendo de gran utilidad aquí en los colegios donde comenzamos a desarrollar propuestas de carácter más sistemático, ¿no? Propuestas de desarrollo de la inteligencia espiritual. Y nos sirve mucho este documento, que lo puedo pasar también anexo, pero bueno, lo tienen aquí en esta presentación, que como ven en la columna de la izquierda están precisamente los 10 procesos que acabamos de ver, estos procesos que estimulan la inteligencia espiritual. Y lo que hacemos es que los maestros que se comprometen con el cultivo de la inteligencia espiritual, hay una primera visión de qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Es decir, cómo yo, desde mi asignatura, desde mi materia, desde mi labor docente, desde mi visión, cómo yo estoy ya, sin a lo mejor saberlo, cómo estoy ya estimulando estos procesos de la inteligencia espiritual. Estos procesos está bien tenerlos ahí concretos en esta hojita para luego sistematizar cómo concreto y desarrollo en mi área, en mi materia, cómo concreto algunos de estos procesos. ¿Qué competencias estoy desarrollando con ello? ¿Qué contenidos pastorales estoy trabajando? Con esto podemos tener una primera radiografía, una primera imagen de lo que ya estamos haciendo en nuestros colegios. Ya empezamos a sistematizar experiencias de auténtico cultivo de la inteligencia espiritual. Y aquellos procesos que quizás queden menos definidos, podemos ir también potenciándolos mejor, coordinándonos. De alguna manera es evidenciar lo que ya estamos haciendo por el cultivo de la inteligencia espiritual y sistematizar algunas de las actividades que ya se están haciendo. Relacionado con esto anterior, este esquema de actividad, es decir, si nosotros ya como docentes estamos implementando en nuestro salón, en nuestras clases con nuestro estudiantado, si estamos ya desarrollando actividades de cultivo de la inteligencia espiritual, sería muy bueno sistematizarlas, es decir, sería bueno recogerlas por escrito, porque sabemos que es una forma de compartir experiencias con otros profesores del mismo colegio o con profesores de otros coles, ¿no? De alguna manera se trata de tener unos buenos recursos que están registrados y sistematizados, ¿no? Aquí la propuesta es, en este esquema de propuesta es el título de la actividad. Bueno, pues idear un título breve con el que identificar y enmarcar una actividad que nos esté funcionando, o por ejemplo el nivel, es decir, el nivel educativo del alumnado al que se dirige, o con qué objetivos lo estamos haciendo. También
cómo lo relacionamos con los elementos curriculares específicos de cada área, de cada materia, de cada asignatura. Es decir, con qué contenidos curriculares, con qué criterios de evaluación, ¿no? Qué estándares de aprendizaje. O también con qué competencias clave están desarrollando estas actividades. O, por ejemplo, qué contenidos pastorales estamos trabajando. La temporalización, el desarrollo, los materiales. Es decir, esta ficha también nos ha ayudado muchísimo a registrar las actividades que ya se están haciendo, nos ayuda a sistematizarla y sobre todo nos está ayudando a compartir experiencias. Entonces es una manera de, bueno, de extender, de convertir el cultivo de la inteligencia espiritual en una cultura de centro. Y aquí este último punto en el que solo enunciaré, porque bueno, esto daría para muchísimo más, qué herramientas y qué estrategias concretas activan estos procesos. Y aquí, bueno, pues he recogido, bueno, quería que saliera más despacito, ahí. He recogido para concretar, ¿no? En esta especie de rueda de recursos, de estrategias, he distinguido lo que es estrategias que cultivan la interioridad, como es, por ejemplo, lo que pudieron ver en el libro bueno, pues que tan amablemente han enseñado, ¿no? De educar la inteligencia espiritual. Aquí hablábamos en este libro acerca de la potencia humanizadora del silencio, ¿no? Cómo llevar a las aulas el silencio, reivindicar la potencia humanizadora del silencio y cómo había una serie de estrategias que podíamos implementar, como por ejemplo la atención plena, es decir, estrategias de atención plena o estrategias también con mandalas, es decir, educar la contemplación y la trascendencia a través de estos dibujos, de estas figuras concéntricas. Aquí de alguna manera son estrategias que nos ayudaban a cultivar esa receptividad, esa donación, esa interioridad, ¿no? Pero también existen otras estrategias que nos abren al otro, como el aprendizaje cooperativo o los grupos interactivos, o también y sobre todo el aprendizaje servicio, ¿no? Aquí lo hemos titulado como Amor en Acción. Es esta otra publicación donde se habla también de ello, pero más que la publicación, lo que quiero incidir es en esta estrategia de aprender haciendo un servicio a la comunidad. Ello está potenciando y abriendo nuestra inteligencia espiritual, en la que no solamente estamos descubriendo y potenciando nuestra interioridad, sino que la estamos compartiendo, estamos generando comunidad. Entonces, simplemente un apunte sobre el aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio orienta el talento de los estudiantes haciendo que lo empleen en la mejora de la sociedad y no solo en la mejora de su currículum personal. La inteligencia espiritual necesariamente, el cultivo de esta inteligencia necesariamente se abre al encuentro del otro, se abre a crear comunidad, porque si no, no sería un auténtico cultivo de la inteligencia espiritual. Bien, nos acercamos a la conclusión, al final. Si todavía están ahí aguantando este discurso, agradezco de verdad de nuevo muchísimo esta escucha atenta. Vamos con unas reflexiones finales, ¿no? Como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común y de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Y dice el Papa Francisco que se detecta así un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que supondrá largos procesos de regeneración. Y en ello estamos. Por eso estoy tan contenta, feliz y agradecida de estar aquí con todos ustedes, ¿no? Porque de alguna manera en nuestras aulas la inteligencia espiritual está muy relacionada con esta transformación personal y social,
La inteligencia espiritual está unida a esa ética global. En nuestras clases no solamente se habla de objetivos de desarrollo sostenible porque tenemos grandes retos a nivel mundial. También el Papa Francisco, ¿no? En todo su magisterio, que nos está hablando de la Laudato Si, de ese desafío del planeta, ¿no? De esa ecología integral, ¿no? También del Pacto Global por la Educación y también esa exhortación que nos envía a través de la Fratelli Tutti. Todo ello se combina y todo ello está hablando de una inteligencia espiritual, está hablando de la necesidad de cultivar la espiritualidad en el ser humano. Voy terminando con una metáfora. No sé si conocen al pez koi. Es un pez que se cría en aguas japonesas y que cuando lo criamos en aguas japonesas, pero también en las peceras de Zaragoza, ¿eh? Y también en las peceras de México. Estoy segura. En estas peceras pequeñitas, ¿no? En estas donde están los peces. Se cría también en las peceras. Pero ¿por qué traigo al pez koi aquí? Traigo a este pez porque cuando se cría en una pecera, este pez puede alcanzar en torno a 5 o 7 centímetros. El mismo pez, cuando se cría en un estanque, puede llegar a medir en torno a 35, 40, 50 centímetros. Pero cuando el mismo pez se cría en ríos de agua viva, en aguas abiertas, el mismo pez puede alcanzar este tamaño de cerca de 1 metro o más de 1 metro. Por eso, ¿qué ofrecemos en nuestros centros educativos? Ofrecemos peceras, ofrecemos estanques, ofrecemos ríos de agua viva en los que nuestros alumnos crezcan íntegramente y crezcan en plenitud. Ojalá sea así. Jesús me llama a ser sal y luz para los demás. ¿Qué somos? ¿Lámpara encendida o lámpara apagada? Pues seamos lámpara encendida, es justamente Dios quien nos da esta luz y nosotros la damos a los demás. Seamos lámpara encendida, esta es la vocación cristiana, ¿no? Y hagámoslo además con entusiasmo. Y les regalo una última etimología, la de la palabra entusiasmo, que me parece preciosa. La palabra entusiasmo se utilizaba en la antigua Grecia para hablar de personas especiales, de personas que parecía que lo cambiaban todo. Entusiasmo viene del griego enceusiasmos, que etimológicamente significa como llevar a Dios dentro, como esa inspiración divina, enceusiasmos, es decir, llevar a Dios dentro, esa inspiración divina. Hagamos las cosas con ese entusiasmo, sabiendo que ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que una fuerza tan extraordinaria, ¿no? Para que se vea que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Que la inteligencia espiritual nos ayude a transparentar esa luz. Compartamos también, seamos luz y compartamos la luz. Esta tarde estamos aquí. Estamos muy lejos geográficamente, ustedes y yo, pero yo les siento profundamente cercanos y les siento yo me siento en profunda comunión con todos ustedes, uniéndonos en nuestras luces, ¿no? Y yo quiero despedirme con esta frase del padre Silviano. Si en lugar de lámparas fueran almas adoradoras las que ardieran siempre ante el amor, hostia, pues sea así, ojalá, ¿no? Y, y hasta aquí. Les doy muchísimas gracias, de verdad unas gracias desde el fondo de mi corazón. Dejo de compartir pantalla para abrir turno de preguntas. Sí, pues primero que nada, Isabel, agradecerte muchísimo todo pues es que esto fue como una lluvia, o sea, realmente es como esa palabra de Dios que está en Isaías 55, que dice como esa lluvia que empapa la tierra y no regresa sin dar su fruto. Entonces, ahora que te escuchaba, así me sentía como esa lluvia que nos va empapando el corazón, que nos va calentando los motores y que nos hace darle sentido a toda la labor que estamos haciendo en una labor evangelizadora
que las Siervas de Jesús Sacramentado, junto con todos sus profesores laicos en todos sus colegios, están haciendo como una labor grande y evangelizadora. Pues, Pati, no sé tú cómo viste, cómo te sentiste, para poder ir dando paso a algunas lecturas de preguntas, ¿eh? Pero, a ver, Pati, primero escucharte. Sí, realmente esta tarde ha sido un espacio amplio de reflexión. Como decía Isabel, hay que retomar este material y te vamos a agradecer mucho que nos lo compartas. Lo han estado pidiendo algunas de las hermanas para los maestros que no estuvieron y para los que estuvieron para volver a retomarlo. Y bueno, creo que tenemos mucho material para meditar, muchísimo material para meditar frente a Dios, para saber cómo estamos educando esa inteligencia espiritual. Pero quiero decirte que algo que me gustó mucho de cómo iniciaste, nos dijiste que es importante que todos somos motores como animadores en la pastoral en nuestros colegios. Y bueno, precisamente es formar la inteligencia espiritual, que es una acción coordinada. Y también te doy las gracias porque nos recordaste que el papel del educador es guiar el camino de nuestros alumnos desde sus contextos, facilitando que reconozcan la riqueza de su existencia como un Dios, como un don. Porque yo creo que hoy en día es difícil, ¿verdad? Con todo lo que hemos vivido, muchas veces la existencia como que a los alumnos y a nosotros se nos olvida que es un don. También algo muy importante es que la grandeza de trascender desde su propia persona para encontrarse con el misterio. Bueno, a mí me hacía pensar que si educar es pensar, si la finalidad de la educación es buscar el bien personal y el bien del otro, qué grandeza ayudar a formar la inteligencia espiritual para formar personas felices y mejorar la sociedad. Y ya nos decía el Papa Francisco que si no estamos formando a nuestros alumnos en el bien común, nos estamos equivocando en la formación. Así que muchas gracias, Isabel. En nombre de la congregación te doy de verdad las gracias por ese gran esfuerzo que has hecho. Sabemos que la verdad es hasta un sacrificio porque quizás no has dormido. Te agradecemos mucho. Y también quiero agradecer en este momento a Adriana, nuestra amiga y hermana de la congregación, porque siempre se preocupa para que nos formemos como verdaderos evangelizadores. Gracias a la editorial Edelvives, que siempre nos comparte estos espacios de reflexión. Y bueno, yo pienso que duraríamos otra hora si compartiéramos toda nuestra experiencia de esta tarde. Muchas gracias. Sí, 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 pues muchas gracias, Pati, muchas gracias, Isabel. Tenemos varias preguntas, pero bueno, sobre todo es que sí nos están pidiendo el material, entonces ya si me lo haces favor de hacer llegar por correo y ya nosotros lo iremos compartiendo también con las hermanas, con los colegios. Y bueno, pues agradecerles. Tenemos algunas, solamente a lo mejor hago eco de algunas felicitaciones que te hacen llegar, pues que muchísimas gracias y que sobre todo eso, ¿no? Enviar el material, se los agradeceríamos, que les gustó mucho y vuelven a preguntar, dicen que muy interesante, gracias. Muchos besos a la madre Patti también, así que Patti, qué bien que estás aquí con nosotros compartiendo el espacio. El tema muy interesante, muy enriquecedor. Muchas gracias. Y aquí, bueno, pues hay varios, ¿no? Que muchas gracias por este excelente tema, interesante, enriquecedor y sobre todo gracias por esta experiencia, gracias a las tres, así es que bueno, ahí también me incluyo. Pues muchísimas gracias, ¿no? Mil gracias también pues por el apoyo a las siervas de Jesús Sacramentado. Personas que les agradaría verla de nuevo esta conferencia, está grabándose, entonces la tendremos. No se preocupen, se las vamos a enviar también el link. La comunidad educativa en Guatemala está integrada por 70% de alumnos no católicos. Entonces, mira, pues que también es muy importante todo esto que nos has ido compartiendo, ¿no? Que exponer, dice, gracias por este tema. En verdad, la manera y forma de exponer es realmente, Isabel, una gran vida llena de Dios. Me agradaría ver de nuevo el tema. Bueno, se los vamos a compartir. Gracias también por las referencias biográficas que nos has dado y dice que nos estás invitando y nos motivas a ser mejores docentes. Gracias por tu tiempo, por tus desvelos, que quiero decirles que para Isabel ahorita son las 2:30 de la mañana, ¿eh? O sea, es de madrugada para Isabel. Gracias, Isabel, y gracias pues por de verdad el gran tema. Somos seres en búsqueda de lo trascendente y lo hemos visto, ¿no? En este momento.
Y bueno, pues gracias, que Dios te siga llenando, Isabel, de bendiciones por esta tan bella experiencia y por todo el compartir. Felicidades, hay muchos de felicidades. Y bueno, pues gracias por dejar fluir la inteligencia espiritual, porque será entonces libertad y alegría para nuestros alumnos, siendo luz. Y bueno, sobre todo, pues tú lo has visto, que el padre Silviano pues hablaba mucho de la luz. Esa experiencia de ver a las primeras hermanas compartiendo pues esa luz de Jesús, ¿no? Cuando iban al sagrario, el ver el sagrario encendido y ver que ese sagrario encendido también eran personas. Y mira, pues aquí están muchas de ellas, como la madre Patti, que está ahora aquí, y que a través de ella pues podemos ver también a todas las demás, ¿no? Que agradecemos mucho, sobre todo pues también a la madre María Ángeles, la superiora, que ha estado apoyando siempre todas estas iniciativas. Pues ahí pues un abrazo muy fuerte para ella y para todo el equipo, para la madre Lilia también, que también ha estado aquí pues junto con todo su equipo, ¿verdad? Entre ellas Patti, pero haciendo pues este trabajo en equipo. Así es que nada, pues para ya no desvelarte más, Isabel, en la pantalla muestro que pueden ingresar a la tienda digital. Entonces ahí, si ustedes también quieren encontrar más información, está súper fácil. En la tienda digital, que les he puesto el link ahí en el chat, entran y así se llama su libro, Educar la Inteligencia Espiritual, y ahí ya lo pueden solicitar. Y bueno, pues también saber que tenemos la página de Facebook, donde es Pastoral Misionera Alégrate, en la página de Facebook. Ustedes pueden ingresar y ahí también estaremos subiendo el link del video y algunos materiales que podamos ir enriqueciendo con este tema. Pues nada, vamos a terminar pues con una oración, ¿verdad, Patti? Terminamos Sí, con nuestra oración. sí. Bueno, también decirles, no tengo regalías, pero sí quiero comentarles que aparte del material que les vamos a enviar, bueno, también sería bueno que leyéramos el libro. Yo ya tuve oportunidad de tenerlo y vale la pena. Creo que nos ayudaría para retroalimentar todo lo que hemos escuchado. ¿Sí? Miren, está súper completo, ¿eh? Y bueno, también compartirles nuestro bebé. Patti, tenemos que platicarles de nuestros 3 bebés. Sí. Bebés que son como ese nacimiento, ¿no? De esta actualización de los catecismos, que ya Ajá. tenemos los 3 nuevos catecismos de los 3 grados de primero, de segundo y tercero de preescolar. Aquí están. Nos Ahí acaban de ya, llegar y aquí están los materiales. Tienen algunos póster y únicamente es en preescolar. Ya se está trabajando en los siguientes niveles. así es. Entonces ya ustedes irán viendo plasmado todo nuestro seminario, ya lo verán ahí en los libros, la cultura vocacional, el proyecto de vida, la inteligencia espiritual, ya todo eso lo van a ir viendo plasmado en estos preciosos libros, que bueno, pues van siendo fruto del trabajo en equipo entre las hermanas, las siervas de Jesús Sacramentado y Editorial Edelvives. En ese trabajo, pues que vamos mano a mano en función, pues no solamente de hacer libros, ¿no? Sino de llevar de verdad el Evangelio a todos los corazones de esos niños y de esos jóvenes que estamos seguros que estarán ardiendo como esas llamitas de las cuales hablaba el padre Silviano. Pues Así aquí es. está la oración, Patti, Ajá. si nos haces Sí, favor. vamos a terminar nuevamente con una oración de nuestro Padre Fundador, que también es un legado para la congregación, pero antes quiero decirle, Isabel, que también eres nuestra amiga, así como nuestra amiga Adriana, y bueno, ya eres parte de nuestra vida. Y bueno, la sierva de Jesús Sacramentado siempre pedimos por todas las necesidades de todas las personas que se acercan a nosotros. Y también darle las gracias a las hermanas que están en todos nuestros colegios, porque gracias a ellas ha sido posible que se conecten muchos maestros de los colegios para su formación. Si no fuera por ellas, pues tampoco fuera posible esos espacios. Les agradecemos mucho y pues estamos unidas y unidos todos en oración por nuestra congregación, por la editorial del Vives, por Isabel, para que el Señor la siga bendiciendo en esa labor tan hermosa. Muchas gracias. Y pues vamos a terminar con la oración de nuestro Padre Fundador, que indudablemente ya se saben en los colegios. Desde sus hogares la vamos a rezar. En nombre del A ver, Padre, del Hijo, ya del la estoy Espíritu Santo. compartiendo. Muy bien, gracias, Adriana. Dulcísimo Jesús sacramentado, dueño de todos los bienes, supremo e infinito bien.
Aparta de nosotros y de todas las almas los grandes peligros que nos amenazan, y concédenos amarte entrañablemente aquí en la tierra, para ir después a verte y amarte para siempre. Amén. Todo por ti, Dios mío, Padre Silviano, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues nuevamente muchas gracias, Isabel, y un merecido descanso. Muchas gracias, Adriana. Todo, Y gracias a la editorial. muchas gracias, Patti, y bueno, pues muchas gracias a todas las hermanas, a todas mis queridas hermanitas, las quiero un montón. Gracias, se sienten sus oraciones por todo el equipo de Del Vives, también que por aquí andan conectados algunos de mis compañeros de los asesores, y también, pues también gracias a María Campos, que desde el área del área comercial también nos está apoyando mucho, y quisiera también agradecer por último a Fundaciones Del Vives, que también ahí por intercesión de Fundaciones del Vives nos han permitido que Isabel también esté aquí. Entonces, nada, pues mucho, mucho, mucho amor de Jesús detrás de todo esto. Un abrazote. Sí, Adriana, también decirles que las hermanas del equipo de educación todas están en la conferencia, solamente que hoy me tocó a mí dirigirla, pero está la hermana Lilia, que siempre encabeza nuestros trabajos, la hermana Laura, la hermana Carolina y la hermana María Elvia. Y muchas gracias por todo. Al contrario, pues ahí seguiremos con las demás etapas, actualizar y poner todo en marcha con primaria, secundaria, bachillerato, que ahí el corazón de Jesús, de todos esos adolescentes y jóvenes, pueda arder de amor por él. Pues un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Pati. Gracias. Gracias. Gracias Que de descansen. corazón. Gracias. Gracias de todo corazón.